Abran sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Venimos haciendo en serie este texto tan conocido, tan famoso, tan mundialmente conocido y tal vez muy poco comprendido, y necesitamos aprenderlo. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta expresión del Evangelio tan real, tan claro, expresado por el amor y la misericordia a favor de nosotros pecadores. Gracias porque Jesús no solo lo dijo, sino que Él mismo fue a la cruz para darnos vida eterna. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que obre, Señor, conforme al propósito por el cual tú enviaste tu palabra. Glorifícate una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con esta serie de sermones acerca de este texto y ya vimos la fuente del amor, Dios. El texto comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios. No está haciendo referencia a nadie más en cuanto a la expresión del amor. Esa es la fuente del amor. Pero también hemos visto ya la extensión del amor. ¿A quiénes amó Dios? El texto dice que Dios amó al mundo. Y ya hemos enseñado que Dios no expresa en su palabra que Él amó a los buenos, que Él amó a los correctos, que Él amó a los fieles, que Él amó a los académicos, a los conocedores, a los teólogos, sino que resalta al mundo. Pareciera ser una contradicción para los que muchas veces hemos leído la misma expresión de Juan en su primera carta cuando dice: no amen al mundo. Pero Dios dice que Él amó al mundo. Pero no hay tal contradicción, sino que está expresando quiénes eran los destinatarios de ese amor. Un mundo caído, un mundo pecador, un mundo rebelde, un mundo que nadie daría nada, mucho menos dar la vida de su Hijo para rescatarnos. Entonces hemos visto la fuente del amor, Dios, hemos visto la extensión del amor, el mundo, y hemos visto ya la demostración de este amor cuando dice: ha dado a su Hijo unigénito. Esta demostración nadie puede igualarla, nadie puede superarla, mucho menos nadie lo va a intentar hacer, porque solamente es la expresión de Dios enviando no solamente a su Hijo, sino su Hijo unigénito, único. Él es Dios, Él es hombre. Y hemos visto el domingo pasado la amplitud de este llamamiento. Y decía, ¿se acuerda? Para que todo aquel. Y en esto, mis hermanos, hoy llegamos a un punto donde ese amor eterno, donde ese amor claro expresado en la palabra, ese amor santo y soberano, ahora se apropia personalmente ¿de quiénes, mis hermanos? De los pecadores. ¿Usted es pecador? ¿Seguro que es pecador? Pues, mis hermanos, los pecadores sabemos muy bien que no teníamos posibilidad de alcanzar un amor así por nuestra propia cuenta. Por eso mis hermanos, es que acá ahora el texto dice que en Él cree. Hemos quedado, ¿para qué? Propósito eterno. Todo aquel, puerta abierta, a todos es hecho el llamamiento. Pero la respuesta es: ¿quiénes acudirán a esa voz? ¿Quiénes acudirán? Y el texto lo dice: el que en Él cree. Y acá es como si fuera que esa gran puerta se empieza a hacer
estrecha y angosto el camino. Pues mis hermanos, aquí no estamos ante un detalle menor del versículo. El versículo está abriendo una revelación que para aquel mundo entonces, cuando Jesús lo dijo, no lo podían entender. De tal manera que Él era la promesa encarnada del antiguo pacto. Por lo tanto, aquí claramente se define el cómo de la salvación recibida. En este texto también se define el quiénes participarán de ella. Y en este mismo texto vemos el porqué de esta salvación. Así que esta frase naturalmente nos obliga a formular preguntas y cuidados bíblicos reverentes sobre, por ejemplo, ¿qué significa creer? Porque si yo preguntase aquí, ¿cuántos creen en Jesucristo? Me atrevería a decir que por unanimidad levantaríamos la mano. Pero ¿qué significa verdaderamente creer? Otra pregunta que podríamos formularnos desde este versículo es, ¿de dónde viene esa fe para creer? ¿De dónde viene esa fe para creer? Todos podríamos preguntarnos si nace en mí, si es algo que no estaba en mí y que ahora lo tengo. Y la tercera pregunta es, ¿quiénes realmente creerán en Cristo Jesús? Así que mis hermanos, para desarrollar este mensaje en respuesta a estas preguntas, vamos a permitir que sea la misma palabra o el mismo Señor Jesucristo que expresó estas palabras quien nos responda. Él mismo nos va a enseñar. En Juan capítulo 10, el mismo evangelio que estamos leyendo, la cita, Juan capítulo 10, Jesús comienza hablando de la parábola del redil. Luego, desde el versículo 7, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pero después de un discurso claro y una enseñanza clara de Jesús, incluso ante los judíos y todo lo que estaban escuchando, ¿cuál fue la respuesta de los judíos o de las personas que escuchaban decir esto a Jesús? Y desde el versículo 22 vemos que rechazan a Jesús. Y comienza diciendo el versículo 22, celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y rodeándole los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? No el cuerpo, no su aparente vida espiritual, sino donde rige el sentimiento, donde están anidadas las emociones y donde el razonamiento lógico está sentado en el trono de la personalidad, el alma. El alma. El alma sin fe exige evidencias bajo un veredicto de lógicas y razonamientos lógicos. Ellos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo y por eso ellos que sentían una perturbación emocional, no, como decimos nosotros, no nos cuadra en la cabeza, no encaja esa idea en la cabeza y muchas veces por instinto y por naturaleza, cuando algo no nos cierra, desechamos. Y esto va en contra de lo que es responder qué significa la fe.
Ellos le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y fíjese en lo que le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ya, sin vueltas. Yo me imagino cómo Jesús los miró para darle esa respuesta. ¿Qué es o qué significa creer? Jesús le dijo: os lo he dicho y no creéis. Ya se los dije abiertamente y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros, ¿qué dice? No creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy tranquilidad, vida eterna, y no perecerán jamás, y mi Padre que me las dio, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Qué vemos en este texto? Jesús dijo una gran verdad que repercute en toda la eternidad y que exalta su soberanía y que pone de manifiesto en quienes se aplica esta fe para creer. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque mis ovejas tienen una característica. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Con la gran influencia de las redes sociales y el mundo hipercomunicado, inmediatamente yo puedo hablar con mi hija en este momento desde España, y voy a hablar en vivo y directo ya mismo, con miles de kilómetros de distancia. Vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto, no solamente los afectos y las comunicaciones tal vez comerciales de cualquier índole puede haber, sino también que la teología se ha expandido para todo lugar, y estas verdades bíblicas están llegando a todo lugar, y muchas personas son impactadas por verdades teológicas como una expresión de razonamiento cristiano, pero nunca han conocido a Cristo. Porque la característica de una oveja de Cristo, a quien Él las conoce y les da vida eterna, sí o sí es un discípulo. Y un discípulo es lo que dijo Jesús, que oye mi voz y me siguen. No los que me oyen y desertan. No los que me oyen y no me siguen. Se han quedado con una teología cognitiva, lógica, académica, fría, estructurada, verdades bíblicas, pero que jamás han bajado al gobierno del corazón. El problema era el alma turbada. Jesús dijo: sí, yo ya se los dije, ustedes no creen. No es que no se los dije, yo ya se los dije. ¿Saben cuántos sermones bíblicos, expositivos y fieles a la verdad de su palabra se han dicho desde este púlpito? Y todavía hay personas que dicen ser creyentes, discípulos de Cristo, pero que no siguen, que no avanzan, que no crecen, que no fructifican.
pues este mensaje es para usted. Porque hemos visto que Dios es el que amó a un mundo pecador del cual usted y yo pertenecíamos, que ha expresado dando a su único Hijo unigénito y que ha abierto la puerta a todos aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Fíjese usted que Jesús invierte por completo la lógica humana, porque Él no dice, vosotros no sois mis ovejas porque no creéis, sino que dijo todo lo contrario. No creéis porque no sois mis ovejas. ¿Tu problema es la fe? Pues este mensaje es para ti. Primero la obra soberana de Dios y luego, como fruto inevitable, es la fe. En las redes sociales, los neopentecostales, disfrazados de sana doctrina y que han simplemente estudiado conceptos y razonamientos lógicos para ir en contra de las doctrinas de la gracia, que ellos atacan abiertamente a lo que es calvinismo, y nosotros entendemos que Calvino no inventó nada, sino que solamente nos llevó a reflexionar en las cartas de Pablo y en lo que el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 6 o en Juan capítulo 10, la cita que estamos teniendo, lo expresó claramente de la soberanía de Dios. Primero se manifiesta la obra soberana de Dios y luego el fruto inevitable de la fe. Pues ellos están diciendo que eso no es bíblico. Por eso, mis amados hermanos, el acto de creer no es una obra humana, sino una expresión de gracia divina. Si usted puede creer en la obra que hizo Jesucristo, apenas nació, cómo vivió, cómo murió, cuándo resucitó y lo que Él hace hoy y dónde está hoy, pues usted es salvo. Y el que está en Cristo está completo, no necesita nada. Esa es la realidad. Porque el Evangelio, como dijimos miles de veces, no es un conjunto de buena noticia, es una persona. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, por más que crea que lo tenga todo. Pues la fe salvadora no es una capacidad latente del hombre, mis hermanos. No lo es. Si bien es cierto, todos tenemos una expresión de confianza natural, pero no es fe, es confianza natural. Siempre doy el mismo ejemplo, pero usted vino y se sentó en una silla sin saber si la silla lo iba a soportar. Pero le hago este ejemplo, si usted viene y se sienta y se le rompe la silla, ¿qué es lo que va a hacer el próximo domingo? Sin duda usted va a fijarse si la silla esa está bien para que no vuelva a pasar el mismo papelón. ¿Alguno ya se le rompió alguna silla alguna vez? Yo solo, me dejan solo, ¿no? ¿A cuántos se les rompió? A varias dice, ¿no? Vio que es natural que antes de volver a sentarnos chequeamos por lo menos. ¿Por qué? Porque esa no es fe, esa es una confianza natural que nosotros tenemos para desarrollar nuestra manera de vivir con seguridad en todos los aspectos. Pero la fe salvadora no es una obra humana, sino es un acto divino. Dios amó el mundo, Dios dio a su Hijo, y cuando Él obra en esta forma, la fe claramente se manifiesta como un regalo de Dios. Sí, mis hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 2, donde el apóstol Pablo deja bien en claro este asunto. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Qué más dice? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ustedes saben muy bien que nosotros no somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. La fe es el medio que nos lleva a alcanzar esta gracia. Por eso es que a veces hasta las canciones dicen que somos salvos por la fe. No somos salvos por la fe, sino sería un acto nuestro. Yo tengo fe.
Pero somos salvos de pura gracia, favor y misericordia inmerecida de parte de Dios. Pero para poder creer tamaña verdad, necesitamos la fe como un regalo de Dios para entender este principio. Por eso es que la Escritura es muy claro. La fe no es un mérito, es un regalo, es un don de Dios. Es un regalo. Si usted puede creer y usted dice, Dios nunca me ha dado nada, pues te ha dado la fe. Porque si no, no podrías creer. La fe no es la causa de la salvación, es el medio por el cual nosotros recibimos. La fe no es la raíz, es el fruto de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Juan 3:16 Jesús está diciendo esto, ese fragmento cuando dice, para que todo aquel que en Él cree, y ahí ya todo lo que parecía ser universal se empieza a transformar particular. Así que si usted es uno de esos particularmente llamados, pues le recomiendo que deje de mirar las aflicciones y las pruebas temporales y empiece a gozarse en la gloria venidera. Porque saben, mis hermanos, Dios no improvisó nada. Él te escogió antes de la fundación del mundo, donde todavía no existía ni un problema, ni un pecado existía, ni un momento de dificultad, ni una lágrima había caído. Dios ya te había amado y te había escogido para la gloria eterna, desde el principio hasta el final. Por eso, mis hermanos, todo lo que sucede en esta etapa del desarrollo de la historia de la humanidad y de tu propia historia, que pueden tener matices alegres y tristes, de euforia y de derrotas, de victoria y de pérdidas, no interesa todo lo que te esté pasando. Solamente mira con la fe que Él te ha dado para creer que sea como sea, la sonrisa más grande y eterna te la da el Señor, porque fuiste destinado para la gloria de su nombre. Así que, mis hermanos, tenía razón Pedro cuando decía, hermano, no se sorprenda del fuego de la prueba que le está viniendo ahora, como si fuese algo extraño. Después que pase este breve momento de tribulación, podemos gozarnos de la gloria venidera. Ni siquiera la muerte es un problema para nosotros. Por eso, mis hermanos, naturalmente podemos ver nosotros que la fe se manifiesta como una obra soberana de parte de Dios. Porque el hombre natural no puede creer por sí mismo. No puede creer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice la Escritura. Porque el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el hombre aún caído, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. Ahí tiene la cita, no. No percibe. ¿Sabe lo que es no percibir? Es no darse cuenta, no enterarse. La vida natural y la vida espiritual, si no hay una regeneración, el hombre natural no conoce la vida espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe, no dice no puede percibir mucho, algo puede percibir, no lo dice. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Locura es carencia de lógica, de un razonamiento lógico. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que es imposible que un hombre natural, una mujer en forma natural, sin ser regenerado, pueda creer en la obra de Jesucristo. Yo ya los he dicho, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Romanos 8:7 claramente lo expresa el apóstol Pablo cuando dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pues, ¿quiénes pueden creer? Solamente aquellos a quien el Padre ha llamado. Por eso, mis hermanos, si quiere fundamentar, dejar que la Escritura convenza su razón, acompáñeme a Juan capítulo 6, versículo 44. Vamos a leer el 43 y 44. Jesús dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Jesús dice: ¿saben quiénes van a venir a mí? A los que el Padre trajere. De tal manera amó Dios al mundo. Allí, a ese mundo donde usted y yo estábamos, el Padre nos amó y nos trajo a Jesucristo. No es un problema de voluntad solamente, mis hermanos. No es que quiera o no quiera. Es un problema de muerte espiritual. Claramente, Pablo lo dice en Efesios 2:1, así lo dijo, pero no lo busques. Ya lo conoce el texto, que Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos. Los muertos no responden. Al menos que Dios le dé vida. Los muertos no responden al menos que Dios le dé vida. Pregunta, ¿usted en esta mañana ya fue resucitado por Jesús? No me responda. Porque si usted hoy solamente sigue viniendo por una cuestión de costumbre religiosa o espiritual, este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted. Porque Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre. Juan Calvino expresó lo siguiente: la fe es el principio, la fe es el principal don del Espíritu Santo y no se obtiene bajo ningún aspecto por esfuerzo humano. No es un ejercicio. No es un ejercicio, es creer. Entonces eso nos lleva a ver claramente quiénes son los que van a creer. Solo creen los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. No se enojen conmigo, no me tilden de calvinista. Es cuestión de escudriñar la palabra, es cuestión de entender lo que la Escritura dice. Claramente, mi fe está puesta en la palabra del Señor. Y si su fe está puesta en la palabra del Señor, ni siquiera lo que un pastor le enseña, sino lo que usted mismo da testimonio al Espíritu, estudiando la Escritura, claramente la palabra lo dice con toda claridad. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, se va a dar cuenta claramente lo que el Señor expresa. En el versículo 4 dice, capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios va a hacer algo así? Porque es soberano. Porque es el dueño de todas las cosas creadas. No estoy inventando yo. Tome cualquier Biblia bajo cualquier denominación y lea y razone conforme a la fe. Pues claramente el Señor dice que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Se anima a acompañarme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13? Dice la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quiénes? Aquellos que Dios con obra soberana ha destinado salvar por amor de su nombre.
Por eso es que la elección no depende de la fe prevista. No es que Dios me salvó porque Él vio que un día yo iba a creer en Él. Pues ya hemos leído de que no está en el hombre la posibilidad de creer. No está en el hombre, sino es dada por la fe como un regalo de parte de Dios. Por esa razón, mis hermanos, la fe es la que evidencia la salvación. La fe. Hoy muchos pueden jactarse y decir que nosotros hemos salido de un falso evangelio, estamos en un nuevo, un verdadero evangelio, pero todavía no viven el evangelio verdadero, por lo tanto continúan en un falso evangelio. Porque el evangelio, vuelvo a decir, no es un concepto, es una persona, y estar en Cristo es permanecer en Cristo, en la fraternidad de los hermanos, y no la individualidad y la soberbia de las decisiones personales. La fe claramente es dada por la obra soberana del Espíritu Santo y nunca jamás le será quitada. Nunca. Por eso el concepto de pensar que yo pierdo la salvación es como que Él me da la fe para creer, después me quita la fe y me vuelve a dar cuando me arrepiento. No es así, mis hermanos. La fe verdadera es la que nos ha ligado totalmente a Jesucristo. Porque la fe no nace de un argumento persuasivo que pudiéramos tener ni de emociones intensas, mis hermanos. Cada vez que hoy podemos ver las promociones de distintas congregaciones locales, solamente se llama euforia y avivamiento a cómo cantan, o cómo saltan, o cómo se tiran, o cómo hacen cosas creativas. Pero siempre me llamó la atención de esos fragmentos de video que en los púlpitos ni siquiera hay una Biblia, solamente una toalla para secarse la transpiración del que preside. Si no está Cristo siendo el centro, si no es Cristo predicado, si no es Cristo exaltado y si no es Cristo gobernante en tu vida, pues hermanos, todo es un maquillaje pasajero, todo es una expresión emocional, nada más. Porque la verdadera obra nace cuando el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente, no es nuestra, es obra del Señor. Tito 3:5, regenera al que estaba muerto, regenera el corazón, nos da nueva vida. Ezequiel 36:36, quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo, vivo, para que anden en mis caminos, obedezca mis mandamientos, cumpla mis palabras. De lo contrario, no se engañe, porque yo puedo tener lleno el intelecto de conocimiento, pero si hay un desgobierno de tu alma, pues no es Cristo tu Señor. Usted dirá, pastor, hoy se puso dura la serie del amor. Pues déjeme decirle que Hebreos 12 dice que la mejor expresión del amor de un padre es cuando nos azota y nos disciplina. Sí, es verdad, dice el autor. Nadie dice, oh, qué bendita tunda me han dado. Nadie dice eso. Es verdad que la disciplina al presente no es motivo de gozo, dice. Claro. Está crucificando al ego, al yo, lo está destronando. No hay pasividad ahí. Hay violencia dentro de uno. Hay rencor, hay herida, hay falta de perdón, hay ganas de violencia, de quitarme, de vengarme. Todo eso pasa en mí. Pero después es un fruto apacible en los que en ella ha sido practicada. Ahora la pregunta es, ¿quiere ser hijo de Dios? ¿Quiere tener a Dios como padre o quiere ser un bastardo? La respuesta está en usted. Pues mis hermanos, esto que estoy expresando hoy es la expresión de amor más grande que puede haber. Porque cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, sin Padre, sin esperanza, sin fe, sin promesa, sin pacto, no teníamos nada más que una condenación eterna. Bendito sea su amor que nos rescató. Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1:18. Pablo decía, oro por ustedes para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que se den cuenta de las riquezas en gloria que tienen en Cristo Jesús.
Si usted quiere conocer más de la verdadera salvación de Jesucristo, solamente ore así: Señor, abre mis ojos, los ojos de mi entendimiento. Y Pablo escribe en 2 Corintios 4:6 que Él hace resplandecer la gloria de Cristo. Donde abundábamos en tinieblas, ahora la gloria de Cristo resplandece en nosotros. Vamos a ver esa cita, 2 Corintios 4:6. Vamos a leer el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amados hermanos, el verdadero cristiano se va a comportar como cristiano, porque la regeneración, lo primero que hace el Señor es quitar el velo para que pueda ver la gloria de Jesucristo. Y hacia allí vamos. Todo lo que hagamos sea hecho para la gloria del Señor. Primero la vida, después la fe, nunca al revés. Nunca al revés. Lázaro, ven fuera. Lázaro no estaba esperando diciendo: sí, viene el Señor y me llama, yo voy a salir de la tumba. Sí, ya lo tomé, estoy decidido. Se demoró 4 días, estoy un poquito podrido, pero voy a salir. No estaba haciendo. Él estaba bien muerto. ¿Qué le dijo Marta? Señor, hiede ya. Y él le dijo: ¿no te he dicho si ves, vas a creerle en la gloria de Dios? Así le dijo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Él le dijo: Lázaro, desde ese momento fue la vida. Lázaro resucitó. Y cuando él le dijo: ven fuera, Lázaro escuchó su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ven fuera. Se levantó y siguió. Salió fuera. Primero la vida, luego la fe. Martín Lutero afirmaba esta cita: el Espíritu Santo es quien crea la fe donde y cuando Dios quiere, no nosotros. ¿Se entiende ese concepto? ¿Vamos bien hasta acá? Que en Él cree, el que en Él cree. Número 4, la fe viene por la palabra. Ahí se va a poner duro otra vez, ¿no? La fe viene por la palabra. La predicación es el medio ordenado por Dios para salvación. Pero no hace falta que usted predique. Usted va a la palabra todos los días. Porque el texto dice claramente en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe es el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y cuando queremos que se aplique esa fe, dice, y el oír viene por la palabra de Dios. Dios quiso salvar por lo que algunos llaman que es locura, por la locura de la predicación. Por eso es que Jesús dijo: yo ya se los dije y ustedes no me creen. Y ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Porque los que son mis ovejas me creen, oyen mi voz, me siguen, yo las conozco y les doy vida eterna. La soberanía de Dios no elimina los medios, sino más bien los establece. Dios salva a sus escogidos mediante la predicación fiel del Evangelio. Dios advirtió a un profeta que estaba seducido por el soborno, enceguecido por la ambición, a través de una burra que le habló. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la historia de Balaam en Números 22?
Balán y Balac, un dúo diabólico. ¿Por qué me azotas?, le decía la burra. Esto quiere decir que incluso aún personas que pueden estar hablando, no es la persona la que está salvando. La persona que está hablando no es la persona que está hablando. Para que diga, ¿quién oró por usted y hizo este milagro? El pastor fulano de tal. No es así. No es así. ¿Quién le predicó a usted? El pastor fulano de tal. ¿Quién es su padre espiritual? El pastor fulano de tal. No, mis hermanos, la burra es burra y va a hablar por soberanía de Dios. Nosotros somos la voz. La expresión de Cristo es la que salva. La palabra de Dios y el evangelio bíblico es el que salva. Usted podrá hacer lo que quiere y sacar sus conjeturas, pero la Escritura no dice eso. La Escritura muestra claramente que el que salva es Dios. Jonás lo reconoció estando desde dentro del vientre del pez. La oración más profunda, más sincera, no la hizo en un oratorio, en una iglesia, en un lugar con música de Marcos Witt instrumental. No. Estaba oprimido en el estómago de un gran pez. Maloliente, mojado, oscuro, olor a pescados podridos dentro. Allí oró la mejor oración. La salvación es de Jehová. Yo pagaré mis votos. Pues, mis hermanos, Satanás es un experto de distorsionar la palabra de Dios. Si no, vaya a Génesis capítulo 3. Desde ahí comenzó y le da resultado. Y hoy hay miles de personas que creen que van al cielo y van con una sonrisa de oreja a oreja al infierno, porque los predicadores predican falsedades. Necesitan conocer el testimonio de la verdad. Y la verdad no es una exégesis bíblica correcta expresada por un teólogo. La verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad debe ser predicada. La verdad debe ser anunciada. La verdad aniquila la ignorancia. Dios salva por medio de la predicación fiel de su palabra. Yo he predicado muchos años cosas que se me ocurrían que así podían ser. Pero el Señor es el que moldea el corazón del predicador. El Señor va subiéndonos al yunque y bajo martillos y fuego va ablandando ese material duro para hacer una herramienta útil en sus manos. Y por más que crea que ya Él lo alcanzó, mis hermanos, todavía falta una eternidad para disfrutar de Jesucristo. Donde la palabra de Dios se distorsiona, la fe se debilita. Hoy se practica satanismo dentro de las iglesias. Hoy se predica umbandismo dentro de las iglesias, ocultismo dentro de las iglesias. La iglesia se transformó en un show donde todas las cosas que aparecen visiblemente ocultan y opacan la gloria del invisible. Por eso, donde la palabra de Dios se minimiza, la iglesia se empobrece, se seca. Donde la palabra de Dios se silencia, las almas perecen. Por eso Dios llama eficazmente a sus ovejas a través de la voz, de la predicación de hombres fieles, temerosos del Señor. Por eso, mis hermanos, la evidencia de esa fe que proviene de Dios tiene una clara expresión indubitable, porque la fe salvadora no viene sola, incluye arrepentimiento. No es un dolor compungido de corazón, no es una emoción, no es un momento tal vez de acusación de la conciencia solamente. Esa salvación no viene sola, esa fe no viene sola, esa viene con la expresión visible del arrepentimiento.
Por eso es que estoy dándome el tiempo para explicar este fragmento de Hechos, de esta cita. En Hechos 11, capítulo 18, claramente vemos aquí una conversión extraordinaria. Dice el versículo 18, el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro volvió de la casa de Cornelio para dar el informe de lo que había pasado? Todos gentiles convertidos, el Espíritu Santo derramado sobre todos ellos. En Jerusalén, cuando escucharon estos, ellos se callaron, se asombraron y ellos glorificaron a Dios diciendo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque esta evidencia nos muestra que Dios también a los gentiles les ha dado el arrepentimiento para vida. Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo, hasta lo último de la tierra, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa que en Él cree? Es una persona que se arrepiente de sus pecados y que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y se ve crucificado con Él para siempre. Y ya Cristo resucitado es el que voluntariamente lleva a expresar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que arrepentirse no es solamente sentirse mal. Eso lo hace cualquier persona, incluso no creyente. Es volverse del pecado hacia Dios. Creer es confiar en Cristo. Y arrepentirse es renunciar al yo y al pecado. Tomando en obediencia lo que Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Es morir para que ya Cristo se exprese en mí. Para que Él sea visto, porque Él es la nueva vida, no soy yo mejorado. El que cree verdaderamente se rinde, se humilla, se quebranta, se entrega a Cristo como Señor. Ya no es un potro indomable, un caballo salvaje. Ahora hay quien gobierne mi vida. Ya no soy un barco sin timón. Hay quien sabe manejar las tempestades y traer la calma y bonanza perfecta. Ya no hay incertidumbre en caminar, pues su palabra es lumbrera a mis pies y andar en mi camino. Ya hay ahora un punto seguro para mirar y caminar por fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya hay algo que nos hace saltar el corazón de alegría, el saber que Él viene pronto y que la gloria venidera es nuestro lugar. Donde ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedades, más muerte, más tristeza, ni Satanás, ni siquiera el pecado. La gloria venidera es nuestro destino. No hay una fe salvadora sin que haya un corazón contrito, quebrantado y humillado. Por eso es que una verdadera fe, nos podemos equivocar, pero inmediatamente reconocemos y pedimos perdón. Una verdadera fe no hace una idolatría de su imagen como Nabucodonosor, porque una pequeña piedra cortada va a destruir todo hasta que se haga un gran monte. La verdadera fe se expresa a través de tu testimonio, de cómo amas a tus hermanos, así como amas al Padre. Termino con la aplicación pastoral.
A los creyentes que están presentes hoy les digo, si crees hoy, no es porque fuiste sensible o más inteligente o estaba dispuesto a creer. Te tengo que decir lo que ya sabes: el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo te redimió al morir en la cruz por vos, y el Espíritu Santo te llamó eficazmente, por eso pudiste obedecer. Hoy estás aquí, esperando la gloria. No digas nunca yo encontré a Cristo, mejor di, Cristo me encontró a mí. A los que luchan con dudas, porque puede haber cristianos que dudan, ¿seré escogido, seré salvo, estaré en el libro de la vida? Pues no mires la fuerza de tu fe, sino el objeto de tu fe. Mira a Cristo. ¿Alguno está presente acá, tiene algo para decir en contra de Jesús? ¿Hizo algo malo estando acá en la tierra? ¿Sabe por qué Él lo hizo así? Para imputarse esa justicia a tu vida. Vete, yo no te condeno. Esa obra perfecta de Cristo, la fe te tiene que llegar a darle gloria al Señor, diciendo: Señor, yo no soy ese, pero por la fe creo que ahora puedo vivir esa realidad. Si no, no puedes nunca recitar con fe: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No podría usted decir lo que dice Romanos 5:1? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que aún no son salvos y están acá en esta mañana, o van a ver este video en algún momento, porque Dios lo ha querido, déjeme decirle, si hoy sientes convicción, si hoy sientes el dolor de la culpa del pecado, si sientes el llamado al arrepentimiento, pues ven a Cristo. Ven a Cristo. No te lo atribuyas a ti mismo, porque no puedes decir: yo de chiquito ya buscaba a Dios, porque no hay nadie quien busque a Dios. Él fue el que te buscó y te halló. Dios está obrando en tu corazón. Solamente confiésalo, lo que crees en tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, corre a Él hoy mismo. Hoy es el día de salvación. Por eso, a todos los presentes, la frase que en Él cree no exalta jamás al hombre, exalta la gracia soberana de Dios. La fe no es obra por la cual somos salvos, es el medio para alcanzar esa gracia. Es la mano vacía que recibe lo que de Cristo ya hizo en la cruz. Señor, gracias por darme tan grande regalo, su propia vida. Hoy el buen pastor llama a sus ovejas. Si tú eres una oveja de Cristo, deja tu lugar de apatía, de estancamiento, de autocompasión, de mirarte a ti mismo y tus problemas, pues tú ya no vives. Vuelvo a decir lo que digo cada domingo, Colosenses 3:3, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Cree en Él, descansa en Él, vive a Cristo, disfruta a Cristo, pues mis hermanos, habrá problemas, habrá aflicciones, pero estando en Él hay esperanza de gloria y pronto lo vamos a vivir. Porque todo aquel que en Él cree, la gracia de esta elección soberana del Espíritu Santo se manifiesta entendiendo que no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Oremos. Exaltamos tu nombre, Dios de los cielos, Padre eterno. Damos gloria al nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, nuestro Señor. Y te damos la gloria a ti, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas.
Hoy estamos entendiendo lo maravilloso que es este texto. Porque en verdad nos sentimos mucho, pero mucho más amados, no porque tú no lo hagas, sino porque yo no lo entendía. Pero hoy puedo decir, aunque todo el mundo me aborrezca, tú me amas. Tú me amas. Y no hay nada más que necesite. Porque el amor nunca dejará de existir. Nunca dejará de ser. Bendice a los que están presentes y bendice a todos aquellos que por tu favor oirán este mensaje. Para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.